política del Estado y condenó el uso de sus autonomías en algunas regiones del país. Empecemos indicando que Esquerra defiende el estado de bienestar, histórica conquista de las izquierdas a través de una economía social de mercado, donde tan importante es la iniciativa privada, motor de una economía productiva, como el sector público, que garantiza además la igualdad de acceso a servicios básicos como la educación, salud, cultura, protección social, transporte, etc., que redistribuyen la riqueza para conseguir una sociedad más justa y un desarrollo sostenible. Algo que también propone el proceso de cambios en el país liderizado por el presidente Evo Morales. Por eso, respaldan la nueva Constitución Política del Estado. La vemos perfectamente, la valoramos muy positivamente. Valoramos, por ejemplo, el hecho que no pasa en el Estado español, pues que por fin se reconozcan las 36 lenguas de Bolivia, todas oficiales, todas al mismo nivel. Valoramos que se reconozcan todos los pueblos de Bolivia, que es precisamente lo que no hace el Estado español. Vamos a conocer a nivel internacional, mundial, para que todo el mundo conozca nuestra nueva Constitución Política, porque aquí lo que estamos hablando es la refundación del país, que es importante, donde decía yo, por ejemplo, se está reconociendo el derecho de los niños, el derecho de la juventud, el derecho de los mayores de edad, ¿no? Y el derecho de los pueblos indígenas. Si bien reconocieron la nueva Constitución Política del Estado, condenaron el uso de sus autonomías en algunas regiones de nuestro país y que simplemente buscan defender los intereses de algunos sectores. Condenamos la utilización que hacen los autonomistas de nuestro Estatuto de Cataluña para legitimar una lucha que está encarada solo a mantener el poder económico que han tenido durante tantos años en este país, explotando a los pueblos indígenas de Bolivia. Desde la recuperación de la democracia en el Estado español, en 1977, Esquerra ha ido recobrando su fuerza política y espacio social, que se ha traducido en centenares de representantes electos a todos los niveles, local, nacional, estatal y europeo. Juventudes de Izquierda de Cataluña y del MAS de Bolivia intercambian experiencias para fortalecer la lucha de sus pueblos. Y esta es una alegría compartir experiencias de Juventudes del MAS con Juventudes de Cataluña, España, ya que nos está sirviendo mucho para aclarar muchas cosas ante el país y creemos de que es muy importante. Ellos van a elaborar un documento donde nos van a dejar rechazando las autonomías, que creen que su lucha de los catalanes es legítima, pero la lucha de los cruceños y la media luna no es legítima. Entonces queremos aclararle al país esta gran oportunidad que Cataluña hace al visitarnos y respaldar este proceso. Esquerra y su juventud defienden la identidad nacional de los países catalanes y el derecho de su pueblo a la autodeterminación, algo que comparten los representantes jóvenes del movimiento al socialismo, que buscan a través del proceso de cambios que vive Bolivia un nuevo futuro para los bolivianos. Por eso mismo hemos creído importante e interesante hacer un intercambio de experiencias con las juventudes del MAS Bolivia y por conocer más profundamente el proceso de cambio revolucionario que está llevando adelante el nuevo gobierno de Bolivia. Pensamos y apoyamos completamente este nuevo proceso dirigido a mejorar las condiciones de vida de los bolivianos y bolivianas. Son catalanes y de verdad. I a propòsito, esta és una prova. Mostrar la màxima admiració per aquesta lluita que estan portant a terme el MAS Bolívia i les joventuts del MAS Bolívia i els animem a continuar enèrgicament en aquest procés de canvi. De inmediato con nuestra unidad móvil junto a Horacio